Hola, saludos desde el canal de televisión de la Escuela Nacional de Sanidad. Bienvenidos a esta videolección donde se va a abordar, y es posible que sea un poco largo este vídeo, pero sí es importante que finalicéis su visionado porque vamos a analizar la tipología normativa. Esta es una videolección que la incorporamos dentro del diploma de especialización en alta dirección y administración de servicios y unidades de enfermería, porque hay un componente evidentemente normativo que se va a desarrollar en cada uno de los módulos y por eso es importante conocer e identificar la tipología normativa, y es algo sumamente importante. Bien, vamos a desarrollar lo que se llama la pirámide normativa. Vamos a desarrollar lo que es la pirámide normativa de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la norma que está arriba y cuál es la norma que está abajo? Pero tanto la de arriba como la inferior siempre va a afectar a la hora de tomar una decisión. Una cuestión que hay que tener en cuenta. En el ordenamiento jurídico tenemos generadores de normas tanto a nivel estatal, Congreso, Senado, el Gobierno también lo realiza, y a nivel autonómico tenemos los parlamentos o asambleas autonómicos y también los gobiernos autonómicos, que generan normas jurídicas. Parlamento, Senado se llamarán leyes, igualmente que los parlamentos o asambleas autonómicas, y se llamarán reales decretos o decretos si hablamos o del Estado o si hablamos de la comunidad autónoma. Es importante conocer desde el plano de la tipología normativa que el ordenamiento jurídico español se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y de manera ilustrativa lo tenéis ahí: ejecutivo, gobierno; legislativo, Congreso, Senado, estamos hablando a nivel estatal; y el poder judicial, los jueces y los tribunales son los que lo integran. La tipología normativa. Es importante empezar primero por la Constitución. La Constitución española, en su artículo 1.1, dice: España se configura en un Estado social y democrático de derecho. Es una cuestión importante. Estado social, por eso vamos a tener un sistema nacional de salud como un elemento clave del estado de bienestar. Y democrático de derecho, ¿qué quiere decir? Que todos, instituciones, poderes públicos y ciudadanías, estamos sometidos al imperio de la ley. Estamos en la cúspide normativa en la Constitución y es importante conocer lo que dice el artículo 9, como he dicho antes: todos, sin excepción, estamos sometidos o estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución española reconoce una serie de principios que son importantes para interpretar y a veces dar solución a muchos de los conflictos que se pueden dar en el ámbito de la gestión. Ahí lo tenéis. La Constitución garantiza el principio de legalidad, todo debe estar en la ley. La jerarquía normativa, un reglamento, un decreto nunca puede contradecir lo que dice una ley. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales. La seguridad jurídica, que está muy vinculado con el principio de legalidad, y la responsabilidad a la hora de tomar las decisiones. Toda decisión que acometa o que decida un órgano administrativo siempre está sometido al escrutinio y al régimen de responsabilidad. Y obviamente, como no puede ser de otra manera, también la Constitución prohíbe la arbitrariedad a la hora de tomar decisiones. La arbitrariedad, el capricho, sí puede ser motivo de nulidad de un acto administrativo decisorio de un órgano directivo, como puede ser un director o una directora de enfermería. En la Constitución aparecen los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas. Este es el esquema, el núcleo, un núcleo muy importante, muy potente en el marco constitucional. El título 1, capítulo primero, que en el artículo 1 indica lo que es el valor de la dignidad. El capítulo 2, derechos y libertades públicas, y veis
que solamente son los derechos fundamentales los que aparecen enunciados del 14 al 29 de la Constitución. Luego, derechos y deberes del 30 al 38, y a nuestros efectos, porque estamos en un ámbito académico y en el ámbito de formación sanitaria, tenemos los principios rectores de la vida social y económica del 39 al 52, por lo que obviamente el derecho a la protección de la salud está incorporado aquí en el capítulo tercero. Principio rector, no derecho fundamental. Vamos a analizar estas cuestiones de manera muy breve a continuación. Hay siempre una discusión a nivel ciudadano, sobre todo en movilizaciones y en reivindicaciones, porque hay una clara delimitación constitucional, pero tiene difícil entendimiento social. Todos solemos decir, como español, tengo derecho a, porque lo dice la Constitución, tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la sanidad, a cualquier prestación sanitaria, tengo derecho. Y no es así. Son derechos fundamentales estos, como veis ahí. Derecho a la vida y la integridad física, que sí está vinculado con el derecho a la protección de la salud, porque el derecho a la protección de la salud es instrumental de estos dos derechos. Se protege la salud, protegemos y fomentamos y tutelamos el derecho a la vida y la integridad física, ideológica, de pensamiento, libertad y seguridad y una serie de derechos que veis ahí. Estos son derechos fundamentales. Como otros, derecho de reunión, el de educación. ¿Y qué ocurre cuando los derechos fundamentales, y aquí quiero hacer un inciso e ir un poquito más lento? Hay un elenco, un abanico de derechos fundamentales, pero todos los derechos fundamentales tienen una fuerza expansiva, incondicionada, no limitada. No es así. En muchas ocasiones los derechos fundamentales pueden entrar en colisión y en muchas ocasiones, fruto de esa colisión, tenemos que sacrificar algún derecho fundamental. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo debe resolver una enfermera, un médico, un directivo de enfermería cuando se produce un conflicto entre derechos fundamentales? Es importante conocer lo que se llama el juicio de ponderación. Tenemos que pesar, en este caso, en estas circunstancias, en este contexto de conflicto constitucional, qué derecho fundamental debe prevalecer por encima del otro. Y se hace a través del juicio de ponderación. En el ámbito sanitario podemos tener un conflicto muy típico, intimidad de la persona y derecho a la vida. Paciente que no quiere decir a su pareja que es seropositivo o que tiene otra patología o enfermedad infectocontagiosa que puede generar repercusión en su pareja. Es un conflicto entre el derecho a la vida, la integridad física y de la intimidad. Fruto de ese juicio de ponderación, ¿qué vale más? La intimidad de la persona que tiene esta enfermedad o la salud y la vida, la integridad física de la otra pareja. Obviamente aquí es claro, realizado este juicio de ponderación, prevalece el derecho a la vida y la integridad física de la pareja que no conoce la patología. ¿De acuerdo? Eso también hay que tenerlo muy claro porque es una herramienta muy útil para resolver en el plano clínico asistencial y en el plano de gestión. Pero también tenemos deberes, como el derecho a defender a España y participar en supuestos de urgencia y calamidad, como dice el artículo 30, y obviamente todos debemos pagar impuestos. Todos por igual, la Constitución no dice eso, dice que cada uno debe pagar impuestos en función de su capacidad económica, el sentido el carácter progresivo del impuesto. Quien menos gana paga menos, quien gana más debería pagar más. Ese es el carácter progresivo del impuesto. Y también en la Constitución tenemos unos principios rectores, como hemos dicho antes, el artículo 43, el artículo 41, que habla de la seguridad social. Solo son principios rectores. Nadie, ningún ciudadano español, tiene
tiene derecho a las prestaciones sanitarias o a cualquier prestación sanitaria, técnica o procedimiento por el hecho de ser español. Tampoco todos tenemos derecho a tener una pensión necesariamente, o no todos tenemos que tener siempre y de manera ilimitada una prestación por desempleo. Solamente se podrá tener derecho a estas prestaciones en función de la configuración legal. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos estos derechos en base a una pura decisión política. Hoy podemos tener estos derechos a la seguridad social, a las prestaciones por desempleo y a la protección de la salud. Mañana puede ser esto si el contexto económico es mejor y mañana puede ser esto. Por lo tanto, esta elasticidad es consecuencia de la discrecionalidad del poder político para determinar. ¿Cobraremos pensiones en el futuro? Solamente lo vamos a saber el día que realmente nos jubilemos. Y este es el reto siempre de educación y de pedagogía ciudadana. Entender que ese principio rector, para que sea verdadero derecho subjetivo exigible, debe haber una ley o una norma jurídica que lo regule claramente. En otra de las videolecciones ya hemos estado viendo, habéis visto cómo se articula el edificio del Sistema Nacional de Salud. Como veis, ahí. Nuestro derecho a la protección de la salud se desarrolla, se define en esas normas jurídicas. El derecho a la protección de la salud pasa a ser verdadero derecho subjetivo exigible a través del Real Decreto 1030/2006 de cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Tomamos un poquito de oxígeno, inspiramos, bebemos agua, hemos pasado por el pico alto de la Constitución y ahora vamos a ver unas normas jurídicas, como es la ley orgánica, las leyes ordinarias, que ordinarias solamente lo pongo por un carácter puramente académico, decretos leyes y decretos legislativos. ¿Veis? Vamos a hablar ahora de la ley orgánica, que estaría después, luego las leyes, los decretos leyes y los decretos legislativos. Pongo el decreto ley y el decreto legislativo como leyes, entre comillas, parlamentarias, a efectos de que tengáis una visión más académica, porque esto obviamente tiene muchos más matices. Pero es importante saber qué es una ley orgánica, qué es una ley cuando no aparece calificada como orgánica, qué es un decreto ley, que es una ley, y qué es un decreto legislativo, que es una ley. Pero, fijaos, el decreto ley y el decreto legislativo es una anomalía o una excepcionalidad en el sistema de separación de poderes. ¿Por qué? Porque el decreto ley y el Real Decreto y el decreto legislativo son normas jurídicas con rango de ley que las aprueba no el Parlamento, las aprueba el Gobierno, el que se reúne todos los viernes en la Moncloa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando veamos que es una ley orgánica, tenemos que tener algunas ideas claras. Son leyes orgánicas porque así lo dice la Constitución, las que desarrollan derechos fundamentales y libertades públicas, de asociación, de reunión, etc. Los que aprueban los estatutos de autonomía tienen que ser por una ley que se llame ley orgánica, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución, como el régimen del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Consejo General del Poder Judicial y otras previsiones. Siempre que veamos que una ley se llama ley orgánica, siempre tenemos que saber que estamos hablando de algo muy relevante y que requiere mayorías cualificadas para ser aprobadas o modificadas. Ejemplo de leyes orgánicas, ley orgánica del Defensor del Pueblo, del derecho de asociación, ley orgánica de defensa al honor, intimidad y la propia imagen, ley orgánica de protección de datos, ley orgánica antidopaje, ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Veis que todas estas tienen un componente muy importante y vinculado a los derechos fundamentales y muchas de esas leyes pueden ser restrictivas de derecho, incluso de la libertad y de la movilidad de las personas. Yo pregunto ahora, ¿qué es el Código Penal? Perdón,
¿Qué es el Código Penal? El Código Penal es una ley orgánica, porque puedo llevar a una persona a la cárcel, la puedo sancionar, multar e inhabilitar, y es una clara limitación del derecho a la libertad. Por eso los códigos penales siempre son leyes orgánicas, tanto los que el inicio, un código penal nuevo, ¿de acuerdo?, como todas las sucesivas modificaciones del Código Penal siempre tienen que ser por una ley orgánica. Fuera del marco de las leyes orgánicas tenemos luego todo el abanico de las leyes del Parlamento, que las aprueba el Congreso y el Senado. El Congreso y el Senado no tienen límite, es decir, pueden regular cualquier ámbito de la vida de la sociedad española, no tienen límites, están condicionados en cuanto al procedimiento y lo que sí pueden tener límites en cuanto a la materia. El Congreso nunca puede decir, oye, esta materia que es o de materia orgánica no lo va a hacer orgánica porque no tenemos mayoría cualificadas y vamos a hacerlo a través de una ley ordinaria. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, también el Congreso y el Senado está sometido al imperio de las previsiones de la Constitución. Ya hemos visto lo que es una ley orgánica, una ley con carácter general ordinaria, las leyes ordinarias en el ámbito sanitario, la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, la 55/2003 del Estatuto Marco, la 44/2003 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la 33/2011 General de Salud Pública, son todas leyes ordinarias. Hemos visto lo que es un decreto legislativo, una ley orgánica, vamos a ver lo que es un decreto legislativo. Un decreto legislativo es cuando las Cortes delegan la facultad de elaborar leyes al Gobierno. Tiene que ser siempre sobre cuestiones no reservadas a materia orgánica, a ley orgánica, como vimos anteriormente, y el Congreso tiene que autorizar expresamente al Gobierno. Siempre tenéis que tener en cuenta una cosa, los reales decretos legislativos siempre suelen versar sobre materias de una especial complejidad técnica. Esto es un tema importante, gran complejidad técnica, donde la tramitación parlamentaria no parece que sea el canal más adecuado y se remite al Gobierno para que lo elabore en base a ciertas órdenes que le da al Congreso. ¿Cómo le da órdenes? A través de esas dos leyes que son intraparlamentarias, como la Ley de Bases y la Ley Ordinaria. Ejemplos de decretos legislativos. ¿Veis? Real Decreto Legislativo de contratos del sector público, algo complejo. Real Decreto Legislativo sobre tráfico y circulación. Real Decreto Legislativo sobre diversos temas financieros. Real Decreto Legislativo sobre seguridad social, tela marinera, la seguridad social, lo complejo que es técnicamente. Real Decreto Legislativo sobre el Estatuto de los Trabajadores. No os podéis imaginar todo el marco regulatorio de los contratos en el ámbito laboral. Materias de especial complejidad técnica se asocia siempre con el Real Decreto Legislativo. Los reales decretos legislativos no son especialmente utilizados, pero sí los decretos leyes. Y si veis prensa, ya hay ranking del Gobierno que más o menos gobierna con reales decretos leyes. Es una excepcionalidad de dictar leyes con normas jurídicas con rango de ley en manos del Gobierno. Los decretos leyes solamente se pueden dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán las formas de decretos leyes y no podrán afectar, lógicamente, a cuestiones básicas del Estado, como son las instituciones básicas del Estado, las libertades reconocidas en la Constitución, el régimen de las comunidades autónomas ni el régimen electoral general. Lógico y previsible. Imaginad que un viernes se reúne un Gobierno en la Moncloa y decide, vamos a cambiar el régimen electoral general. A partir de hoy, toda España va a ser una circunscripción única. Eso no lo puede hacer por un real decreto ley.
Los reales decretos, leyes, tienen importantes limitaciones en cuanto al contenido que pueden desarrollar y que así viene definido en la Constitución española. Luego están las leyes a nivel del Parlamento, de los parlamentos autonómicos, como veis ahí. Los parlamentos autonómicos desarrollan leyes también en base a la delimitación de competencias determinadas en el artículo 148.1 de la Constitución española. Las leyes autonómicas, el marco legal en las comunidades autónomas, es importante lo que se denomina el bloque constitucional, la propia Constitución española y el Estatuto de Autonomía. En el Estatuto de Autonomía ya vienen recogidos de manera exhaustiva todas y cada una de las competencias que puede regular a través de su propio marco normativo autonómico las comunidades autónomas. Seguimos descendiendo y ahora vamos a lo que se llama generalmente los reglamentos, la potestad reglamentaria. Tanto el gobierno como las comunidades autónomas, sus gobiernos autonómicos, tienen la posibilidad de dictar reglamentos, pero con cierta denominación formal. Nunca aparecerá la palabra reglamento tal, sino que previamente tiene que aparecer, si estamos hablando en el ámbito del Estado, Real Decreto. Y luego sí podrá decir Real Decreto 1/tal, por el cual se desarrolla un reglamento tal. Pero siempre tiene que aparecer la denominación formal, que es una identificación, una etiqueta. Cuando veamos la etiqueta Real Decreto, ya sabemos siempre que va a ser una norma jurídica aprobada los viernes en el Consejo de Ministros. Eso hay que tenerlo claro. Luego están las órdenes ministeriales y algo similar ocurre a nivel de las comunidades autónomas. Pero la etiqueta que le puede poner el gobierno autonómico cuando se desarrolla una decisión conforme a la potestad reglamentaria, esa etiqueta siempre va a ser la de decreto. Al final de todo, y ya descendemos, si veis allí ya nos están esperando con bocadillos, con viandas y bueno, con algún que otro refrigerio, ya llegamos a la base de la pirámide, que son los actos administrativos. Si nos metemos en el ámbito de un hospital, cualquier decisión que tomen los órganos de ese hospital, cualquier decisión, que lógicamente estará de acuerdo a la normativa estatal o autonómica, cualquier decisión concreta que tomen ellos se denominan actos administrativos, cuyo régimen está regulado, ya se verá en otras de las videolecciones, en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015. La primera del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la 40/2015 es la ley del sector público. Tradicionalmente, desde el 2002, ambos ámbitos estaban unidos en la Ley 30/1992, pero magia, voilà, se ha tomado la decisión de separar los dos ámbitos del procedimiento y de cómo deben tomarse las decisiones en una ley y en otra. Ya lo veremos. Bien, muchísimas gracias por vuestra atención. Cerramos esta videolección desde el canal de televisión de la Escuela Nacional de Sanidad. Muchas gracias.